Ya, esa es la pantalla que teníamos antes de empezar con el video, ¿no es cierto? Ya. Entonces, decían, los sofistas pueden convencer que otra es la realidad, ¿sí? Esta también es nuestra realidad. ¿Por qué puedo decir yo que esta también es nuestra realidad? ¿Sí? Tengo dos personas trabajando en un computador aparte, en una clase a distancia, en una pizarra, viendo una información en una de inteligencia artificial y cada uno hablando con dispositivos celulares y todo el asunto y el tema de los objetivos. ¿Es parte de nuestra realidad? Legalmente sí. ¿Y esta realidad es totalmente diferente a la que se está viviendo afuera? No, 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 es la misma a la que están viviendo la gente que no estamos tan fuera de las casas. Es la misma. más o menos. Algunos reciben clases virtuales, otros van a presenciales. Ya, pero es diferente. O sea, en este momento estamos escapando de esa realidad de alguna manera aquí encerrados y en una clase, ¿no es cierto? Si nosotros saliéramos, tuviéramos otra realidad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, a la final, la realidad es temporal y relativa, ¿sí? ¿De qué depende? Depende de lo que estemos viviendo en este momento, ¿sí? Depende del tiempo y del momento, ¿sí? No depende, y depende de lo que estamos haciendo. Entonces, eso es lo que nos llevaron a pensar de manera general los sofistas sobre la realidad y esa estrategia utilizaron para convencer a los demás sobre su pensamiento, ¿ya? ¿Qué es la retórica en sí? Entonces, el arte de convencer en base a la palabra, subtítulo para nuestro trabajo, retórica, ¿sí? Este es el concepto. Arte de convencer a partir de la palabra, ¿sí? Obviamente la palabra bien utilizada, ¿sí? Una cosa, yo tengo que aprender que convencer no es igual a manipular. ¿Por qué? Voy a aprender una diferencia entre convencer y manipular. ¿Para qué es necesario diferenciar el convencer del manipular? Cuando yo hablo de la palabra manipular, este quiere decir que les voy a convencer de hacer algo negativo, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? De hacer algo malo. Yo tengo el poder de la palabra y como tengo el poder por la palabra, voy a decir todos en este momento salgan y láncense del quinto piso. ¿Sí o no? Ustedes tienen la capacidad de reflexionar y dicen, no, no quiero hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué este profesor me está diciendo eso? ¿Ya? Entonces, si yo manipulara, ¿sí? A mi audiencia utilizando la retórica, es para convencer sobre algo negativo. Convencer, en cambio, es utilizar la retórica en sí por algo positivo, ¿sí? Para utilizarlo para algo positivo en sí de la información, ¿sí? Entonces vamos a diferenciar el convencer del manipular, ¿sí? Dentro de la retórica. Y la retórica sirve para las dos en sí, pero nosotros vamos a convencer a través de ella. Vuelvo acá. ¿Convencer de qué? ¿Sí? Primero, que el sofista no es exactamente, en este caso, alguien negativo, ¿sí? Porque un profesor, porque fue el primer profesor, porque todo fue el primer origen de la filosofía, ¿sí? Sino porque en este caso él utiliza esto, la capacidad de persuasión, ¿sí? La capacidad de lograr persuadir a la audiencia de un mensaje.
¿sí? ¿Qué se necesita para poder hacerlo? Primero, conocer la palabra, ¿sí? Si yo empleo palabras vulgares, palabras muy sencillas, palabras, en este caso, torpes, un lenguaje demasiado común, por decirlo así. ¿Convenzo a alguien de la palabra o convenzo a alguien de que yo sé algo? No, no, correcto, no. Entonces, yo tengo que tener un vocabulario mucho más florido, ¿sí? Y ese vocabulario mucho más florido, ¿sí? Es el que logra convencer y comenzar a persuadir. Segundo, para poder convencer que necesito, fuera del vocabulario en sí, la expresión oral y la expresión corporal. No convenzo a nadie hablando como tartoso y pronunciando malas palabras, ¿no es cierto? No convenzo absolutamente a nadie. ¿Sí? Esa es la expresión oral, ¿sí? La retórica empieza por la expresión oral, ¿sí? Entonces, para tener una buena expresión oral, ¿qué tengo que hacer? Pronunciar bien las palabras. El ejercicio más básico que se tiene que hacer para pronunciar las palabras, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es del juego? Trabalenguas. Correcto, los trabalenguas, ¿sí? ¿Quién puede decir? Supercalifragilístico espiralidoso. Supercalifragilístico espiralidoso. A ver, Emilia, Le digo, ¿sí? supercalifragilísticoespialidoso. ¿Ya? Vamos a intentarlo todos, ya me lo dijo Matías. Vamos a intentarlo todos. Martín, supercalifragilístico espiralidoso. No, ya me bullé. No intente pronunciarlo rápido, solo intente pronunciarlo. En un primer momento siempre el ejercicio es intentar pronunciarlo, ¿sí? Califístico espiralidoso. Ya intentó, correcto. Ariel, Aaron, Teacher, supercalifragilístico espiralidoso. supercalifrigistoendi. No puedo, teacher. Va, todos pueden, no lo haga despacio. Supercalifragi, Supercalifragilístico, lístico, espiralidoso. espiralidoso. Ya, ahora trate de pronunciarlo de una sola. Supercalifrijo espin. Vamos, todos tenemos que poder. Josué, Super clarifaridístico es. ¿Cómo era, teacher? ya, escúchame a mí. Supercalifragilístico, Super clarifaridístico espiralidoso. espiralidoso. Ya, trata de hacerlo una sola. Super clarifaridístico espiralidoso. Ya, estuvo mejor. Matías, Tipán. Supercalifragilístico espialidoso. Ya, correcto, Matías. Estefano, Supercalifragilístico espalidoso. correcto. Fernando, Supercalifragilístico espiralidoso. ya. Ariana López, Supercalifragilístico espialidoso, algo así, ¿verdad? sí, correcto. Ariel, el otro Ariel. Claro, ¿Cómo era? Ah, súper, no me acuerdo. supercalifragilístico espiralidoso. Supercalifragilístico espiralidoso. Ya, se intentó, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Esto es lo más básico, ¿no es cierto? Pero hay una cantidad de otros trabalenguas, ¿no es cierto?, que tuviéramos que aprender para pronunciar. El más fácil de todos
vamos a tratar de seguirle, ¿sí? Federico compró pocas copas. A ver, Emilia. Federico compró pocas copas. Como pocas copas compró, Como pocas copas compró. pocas copas compró Federico. Pocas copas compró Federico. Ya, vamos a intentar a los demás. Martín, Federico compró pocas copas. Federico compró pocas copas. Como pocas copas compró, Como pocas copas compró. pocas copas compró Federico. Copas compró Federico. Ya, Matías Fuentes, Federico compró pocas copas. Federico compró pocas copas. Como pocas copas compró, Como pocas copas compró Federico. pocas copas compró Federico. Pocas copas compró Federico. Ya, listo, Ariel Aaron. Federico compró pocas copas. Federico compró pocas copas. Como pocas copas compró. Como con pocas copas compró. Pocas copas compró Federico. Pocas copas compró Federico. Ya, Josué. Federico compró pocas copas. Federico compró pocas copas. Como pocas copas compró. Como pocas copas compró. Pocas copas compró Federico. Pocas copas compró Federico. Eh, Matías Tipán. Federico compró pocas copas. Federico compró pocas copas. Como pocas copas compró. Como, pocas compró. Pocas Copas copas compró. compró Federico. ¿Me puedes repetir? Pocas copas compró Federico. Pocas copas compró Federico. Ya, Estefano. Federico compró pocas copas. Federico compró pocas copas. Como pocas copas compró. Como pocas copas compró. Pocas copas compró Federico. Pocas copas compró Federico. Ya. Fernando. Federico compró pocas copas. Federico compró pocas copas. Como pocas copas compró. Como pocas copas compró. Como pocas copas compró Federico. Como Pocas copas compró Federico. pocas copas compró Federico. ¿Ya? Ari. Federico compró pocas copas. Federico compró pocas copas. Como pocas copas compró. Como pocas copas compró. Pocas copas compró Federico. Pocas copas compró Federico. ¿Ya? Sebastián. Federico compró pocas copas. Federico compró pocas copas. Como pocas copas compró. Como pocas copas compró. Pocas copas compró Federico. Pocas copas compró Federico. Anderson. Anderson. Federico compró pocas copas. Federico compró pocas copas. Como pocas copas compró. Como pocas copas compró. Pocas copas compró Federico. Pocas copas compró Federico. Ya. ¿Quién se lo aprendió y se atreve a decirlo completo? Federico compró pocas copas, como pocas copas compró, pocas copas compró Federico. ¿Quién se lo atreve a decir completo? A ver, Emilia. A ver, Federico compró pocas copas, como pocas copas compró. ¿Cuántas copas compró Federico? ¿Sí era? Ya. Sí, la mayoría. Falta es pocas copas compró Federico al final, pero puede cambiarse. ¿Alguien más lo intenta completo? No. Matías Fuentes, ¿te atreves? Dame un minuto, teacher. Estoy terminando de trabarme la lengua. ¿Cómo era, teacher? Federico compró pocas copas, como pocas copas compró Federico. Ya, yo acabo de pronunciar por lo menos más de 10 veces el trabalenguas. A ver, teacher, déjeme intentar. A ver. A ver, Federico compró pocas copas. Como pocas copas compró. ¿Cuántas? Pocas copas compró Federico. ya, correcto. Ya, listo.
Entonces, de manera general, la expresión corporal que se aprende pronunciando, ¿no es cierto? O la expresión oral que nos aprende pronunciando mejor las palabras se pueden hacer con ejercicios fáciles de juego, ¿sí? Y eso te ayuda a manejar la retórica y convencer con la palabra, ¿sí? Les puedo decir, hay trabalenguas más difíciles, ¿sí? Una puerca, pues que su crespita tiene 7 puerquitos, pues que son crespitos. Cada vez que la puerca, pues que su crespita tiene puerquitos, esos son puerquitos, pues que son crespitos. ¿No es cierto? Más complicado, ¿sí? La práctica. Solo la práctica me hará mejorar la pronunciación y mejorar este arte de la palabra dentro de la posibilidad. Pero todos, absolutamente todos lo pueden intentar y todos los pueden desarrollar. Lo otro que se necesita siempre es la expresión corporal. Ustedes no me hicieran caso si yo estuviera vestido de otra forma, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo, en este caso, utilizar otros gestos, ¿sí? La otra parte que toca manejar bien es la expresión corporal para poder persuadir. Ya obviamente ahí hay otras técnicas y otra idea, ¿no? Los sofistas creen que todo es relativo. La idea es eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí está copiando esto, ¿no? Creen que todo es relativo. ¿Ya? Por lo cual, volvemos a la idea, ¿no? ¿Quién te dice todo lo que estás viviendo es real? A la final, te convencen de la evidencia de hoy y al final puede ser que la realidad sea otra. Esperemos que la realidad cambie también, ¿no? ¿Sí? Entonces, el sofista son los primeros que hablan sobre el escepticismo y el relativismo. Estas dos son teorías, o en este caso ya teorías filosóficas, ¿sí? El relativismo comienza a decir que lo real es momentáneo de acuerdo al tiempo, que lo que estamos viendo como real hoy, mañana ya será totalmente diferente. Entonces, la realidad es relativa, ¿sí? Eso es relativismo en sí. Y el escepticismo, en este caso, como filosofía, hay que dudar absolutamente de todo. Hay que comenzar a dudar absolutamente de todo, ¿sí? No podemos aceptar la verdad por verdad. Entonces, los sofistas en sí no buscan la verdad. Y la filosofía es la búsqueda de la verdad. Pero la verdad comienza buscándola, ¿no es cierto? Si ustedes no tienen curiosidad por saber, por investigar, por reflexionar, mal hago yo en enseñar filosofía, ¿no es cierto? La filosofía comienza en preguntar, en dudar. Entonces, lo más importante que tenemos que aprender ahorita de esta parte de aquí de los sofistas, que es lo primero que vamos a aprender sobre filosofía, es eso. Comencemos a dudar, comencemos a preguntar sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que estamos viviendo. Y comencemos a preguntarle, en este caso, al profesor, que es el retórico, en sí, ¿sí? Comencemos a preguntarle a él sobre el conocimiento en sí. ¿Ya? ¿Estamos todos hasta allí? Sí, Es, teacher. teacher. Ya terminé de copiar, teacher.
Ahora sí. Listo. Vamos de nuevo entonces a terminar nuestra clase con el tema del video, porque el video quedó en medias. Yo no acabo de echar. Yo vuelvo a ponerte después, Ariel, porque terminemos de una vez ver el video. Ahí, ¿todos ven ahí? Pues, Es Gorgias quien representa el pensamiento escéptico totalmente. Se cree que fue discípulo de Empédocles, que podría ser quien le enseñara la filosofía de Parménides y los Eléatas. De lo que no cabe duda es de que Gorgias conoció perfectamente lo que dijeron Parménides y sus discípulos, y le pareció un espanto, puesto que procedió a escribir sobre la naturaleza o el no ser, cuyo contenido nos ha llegado básicamente a través de la obra de Sexto Empírico. Las tres frases famosas de Gorgias son: nada existe, si existiese no se podría conocer, si se pudiese conocer no se podría comunicar. ¿Qué significan y en qué se basan? Pues Ya, volvemos al escepticismo en sí. ¿Ya? Antes de volverles a poner estas palabras y a reflexionar, Ariel todavía no terminaba de copiar. Voy a volver a poner allá. ¿Ya? ¿Ves ahí, Ariel? Sí. Ya, listo. Antes de copiar esas frases, no. Nada existe, dice. Si la realidad es relativa, no existe el todo. Todo lo que estamos viviendo es el todo. Si no existe la nada. ¿Qué es la nada en sí? ¿Qué es la nada en sí? ¿Por qué puede decir nada existe, Gorgias? Porque comienza a pensar en sí, en este asunto, y todo comienza a ser escéptico. ¿Qué es la nada en sí? Es como si yo estuviera viviendo en un vacío, ¿no es cierto? No en algo lleno, sino en un vacío, ¿sí? Estuviera viviendo en un vacío en sí, ¿sí? Y ese vacío para mí fuera mi realidad. Entonces, ¿por qué en ese vacío? Necesito vivir escapando del mundo, ¿no es cierto? De la realidad en sí, en esa posibilidad de escape, en esa posibilidad de soñar, en esa posibilidad de que hay duda, en esa posibilidad de preguntar. Entonces, como la realidad es relativa, también existe no solo el todo, sino la posibilidad de un vacío, la posibilidad de una nada. ¿Sí? Vamos a pasarnos al video. Ya tenemos toda esta información. Ahora sí necesitamos lo que dijo Jorges. Dentro de nuestra clase necesitamos lo que dijo Jorges. Entonces, así como copiaron la frase de Protágoras al principio de la clase, ahora pongan las tres frases de Gorgias, ¿sí? Abran comillas antes de poner nada existe y terminen comillas después de poner comunicar, y ahí sí pongan abajo Gorgias 483 a 375 antes de Cristo, ¿sí? Ya, entonces él dice, nada existe, si existiese, no se podría conocer, muy escéptico, ¿no es cierto? ¿Sí? Si se pudiese conocer, no se podría comunicar. ¿Sí? Si yo quiero contradecir esto, ¿sí? Es lo que realmente yo necesito sobre la realidad. Todo existe, como existe, lo podemos conocer, ¿sí? Y como lo podemos conocer, absolutamente todos lo pueden comunicar, ¿no es cierto? Que sería totalmente lo contrario y es lo que creemos en la actualidad, ¿no es cierto?
Ya terminé, Lisa. ¿Ya? Listo, entonces, come. Si terminaron, puedo darle clic para seguir al video, ¿no? Sobre todo, las dos primeras son un ataque frontal a Parménides y las justifica en el mismo tipo de lenguaje que utiliza Zenón de Elea para defender que el movimiento no existe. Es decir, usa sus propios juegos de palabras para desmontar todo lo que los eleatas defienden como verdadero. Veamos. Nada existe. Es refutación directa y quizá también cargada de sarcasmo del ser es y no puede no ser de Parménides, y su el ser es uno, eterno e inmutable. Para Gorgias, si algo existiera, o bien es eterno o no lo es. Si es eterno, también habría de ser infinito, lo cual es imposible, porque lo infinito no puede estar en algo, ni puede estar en sí mismo, así que no puede estar, o sea, que no puede ser. Pero es que, si no es eterno, es que ha pasado a ser en algún momento, lo cual tampoco puede ser, porque sería pasar del no ser al ser, lo cual es imposible, porque el no ser no puede engendrar nada, porque no es, así que nada existe. Si existiese, no se podría conocer. Aquí el misil se lo lanza a Gorgias a ese afán de los eleatas de descubrir una verdad necesaria, y ataca particularmente la frase de Parménides, es lo mismo pensar que ser. A saber, si el conocimiento es del ser, si es lo mismo pensar que ser, entonces el no ser no podría pensarse. Y sí se puede pensar. Además, no habría lugar alguno para el error, lo cual es absurdo. Como hay error, si alguna cosa existiese, es decir, si hay alguna verdad necesaria ahí fuera, nosotros, los humanos, no la comprenderíamos, es decir, el conocimiento tampoco existe. Si se pudiese conocer, no se podría comunicar, hace referencia a las limitaciones del lenguaje, que aplica convenciones simbólicas a experiencias sensoriales y, por tanto, pierde parte de la realidad por el camino. Por ejemplo, hablar del frío o del calor de un color u otro traerá a la mente del oyente sensaciones, aunque sean mínimamente diferentes a las de la persona que habla, impidiendo la transmisión completa de la experiencia que se quiere reflejar. Es decir, que Gorgias, haciendo alarde de capacidad lingüística, lo que hace es utilizar la dialéctica de los eleatas para reducir al absurdo toda su filosofía. Tras demostrar que todo ese esfuerzo hacia la ontología y la verdad necesaria es una pérdida de tiempo, pasa página y se dedica al estudio de la retórica, concebido como arte de persuadir, lo que le llevó también de forma práctica a estudiar la psicología humana, puesto que acepta y utiliza la posibilidad de sugestionar al oyente para convencerle de algo. Protágoras y Gorgias fueron dos figuras respetadas en su tiempo. ¿Se entiende lo que quisieron decir estos dos? ¿Tienen alguna duda? ¿O es un juego de palabras demasiado inentendible? Seré honesto, para mí fue un juego de palabras. No lo entendí muy bien. A ver. Sí, o sea, realmente en la posibilidad de refutar o de discutir a los pensadores más sabios de ese momento, en los que hablaban de todo, del eterno, de la realidad, de todo, lo que ellos trataban de convencer de una manera sarcástica, irónica, ¿no es cierto? Más que el sarcasmo es utilizar la ironía, ¿cierto? Decirte algo de manera indirecta y comenzarte a dudar. Esto es importante para que en este caso empiecen ustedes a dudar sobre la realidad. ¿Y por qué empezar a dudar? Porque solo la duda es aquella que permite tener la curiosidad para investigar algo. Y si ustedes no tienen curiosidad para investigar algo, el aprendizaje será solo lo que el profesor dice y no irá mucho más allá sobre el aprendizaje. ¿No es cierto? Entonces, para eso es necesario, o eso es lo que en este caso nos intentan decir de una manera
a través del escepticismo y a través de la ironía, en este caso, Jorges. ¿Ahí se entiende mejor? ¿Sí? Algo sí. Tenemos 5 minutos. Veamos qué nos dicen al final. Cuyo pensamiento tuvo enorme influencia en época helenística y romana, como es lógico en escépticos, pero también en cínicos e incluso en estoicos. Sin embargo, tanto el pensamiento de los sofistas como su actividad como grupo fue objeto de crítica feroz en la propia época clásica. Por una parte, duele que promuevan el relativismo y además enseñen, en realidad, a tener éxito en el sistema, y no unas ideas concretas que sean las que consideren virtud o verdad. Ellos dan conocimientos que son armas que cualquiera puede usar para ganar un juicio o convencer a un grupo, incluso si no se tiene razón en el juicio o se persigue objetivos indignos. Se considera abominable que cobren por sus servicios, algo que antes era impensable en un filósofo. ¿Qué hay detrás de esto? Pues básicamente dos cosas: una lucha de carácter conceptual y filosófico y una lucha de tipo social. Ya. Parte final y reflexión sobre nuestra temática. ¿Sí? Ya. Entonces, al final, los sofistas eran vistos como negativos por esto. ¿Sí? Porque comenzaron a lucrar de la sabiduría y en este caso utilizaban al utilizar esto para dudar, estaban, según la visión general, querían engañar, es decir, al final manipular y no convencer sobre una verdad o sobre una realidad. ¿Sí? Esto es necesario solo al principio, pero de ahora en adelante, cuando veamos filosofía, ya vamos a reflexionar primero y vamos a terminar en una ley. ¿Sí? Porque a la final, nuestros silogismos, que es en este caso la forma como estamos aprendiendo filosofía en sí, tienen que llegar a ser leyes comprobadas en sí. La filosofía comenzó aquí, pero ya Sócrates, Aristóteles y todos los demás ya comenzaron a comprobar sus leyes en sí. Entonces es importante ver la duda hasta empezar a investigar sobre ella y después posteriormente ya plantarnos en la verdad y en la ley en sí. Vamos a terminar la clase con unas imágenes acá. ¿Ya? Esa pregunta las voy a hacer al final. ¿Vemos las tres imágenes? ¿Ya? ¿Quiénes están a la izquierda? ¿Quiénes son los que están a la izquierda? Algunos sofistas. Ya, listo, correcto, Martín. Estos son los sofistas, que en este caso, Gorgias, Protágoras, que en este caso están siendo burlados ¿por quién? ¿Quién está en el medio? Sócrates, ¿no es cierto? Para nosotros es una imagen cómica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, los dos, a través del juego de la palabra, tanto Sócrates como los sofistas, utilizaban la ironía en sí. Acá, yo tengo, en la derecha tengo a los sofistas, solo los principales sofistas en sí, con su años de nacimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a la final, estos no son los sofistas, sino los que están acá. Estos son sus fotos reales. ¿Sí? ¿Quién está en el medio? Usted. El sofista mayor, ¿no es cierto, profesor? ¿Sí? Y, por otro lado, nuestra realidad. ¿No es cierto? Entonces, todo esto en general, ¿sí? Es para comenzar a preguntarnos sobre la realidad en sí y sobre lo que, en este caso, debemos obtener sobre la realidad. ¿Sí? Y queremos obtener sobre la realidad. Y queremos saber de la realidad. ¿No es cierto? Entonces, volvamos a la pregunta.
que debe estar en nuestro cuaderno al final. Y con eso terminamos. Voy hacia atrás. Ya. Cree o no creer. A la final, ¿en qué creer? ¿Qué significa eso? Creer o no creer. A la final, ¿en qué creer? Decirse, ¿podemos creer o no? Y si podemos, ¿en qué vamos a creer? ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra reflexión? ¿Correcto? Matías. No crean por creer. ¿No es cierto? Por ahí va el asunto. No crean por creer. Ni tampoco crean por quién lo dice. Por en quién creer. ¿Sí, no? Crean porque ustedes están comprobando lo que están creyendo. En este caso. ¿No es cierto? Por ahí comienza. Dudo, investigo, compruebo. Eso es la enseñanza en sí de toda la clase y de la reflexión en que podemos tener tanto sobre la relatividad como el extractivismo por los sofistas. Se despide usted, el sofista mayor. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Teacher, Nos vemos, cuídese. teacher. Bye bye, teacher. Bye, teacher. Bye.